Hoy vamos a hablar de el Evangelio de la Prosperidad. Algunos de ustedes me preguntaron cómo respondería yo cuando alguien me habla de prosperidad y de lo importante, y de la diferencia que hay entre la bendición que uno puede pedirle al Señor y la bendición que realmente está en la Biblia y lo que se predica en algunas iglesias. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de este tema. Entonces, vamos a leer varios pasajes bíblicos y quiero recomendarles 3 artículos. Esos 3 artículos los voy a dejar en la descripción aquí arriba. Recuerden que una vez que abren el IGTV, pueden darle clic a los artículos y pueden ir a verlos. Creo que Instagram no me va a permitir ponerlos en español, o sea, con la traducción en español. Entonces, hay un par que son en inglés, entonces nada más usa Google Translate o traducción de Google y ponen ahí la página web, se van a la flechita y ahí les sale en español. Entonces, vamos a hablar de este tema de la prosperidad que yo no me esperaba que me preguntaran, porque lo que puse fue unas historias donde puse alguien que me vaciló poniéndome que le pidiera al Señor una casa así, que yo era sierva de Dios, que Dios me quería bendecir y entonces que orara y que si oraba con fe Dios me daba esa casa. Y me hizo mucha gracia porque obviamente yo no creo que ese es el caso, pero el tema es que yo creo que eso empezó a provocar un montón de preguntas por mensaje, donde ustedes me preguntaron, Alejandra, ok, ¿cuáles son los versículos bíblicos que usted estaba pensando responder? Porque yo le dije a la persona eso, que tenía un montón de versículos bíblicos y todo en mi mente que estaba a punto de escribirles. Entonces, bueno, el plan es poderles hacer un live corto, ojalá. Aunque ustedes saben que yo prometo un live corto y después no es tan corto, pero para hablar un poco como de ese tema y considerar juntos qué es el tema, qué es lo que dice la Biblia con respecto a esto de la prosperidad. Empecemos con lo primero. Lo primero son los pasajes bíblicos. Se los voy a dejar todos aquí también pegados para que puedan usarlos después de que termine el live. Entonces, vamos a ver varios pasajes bíblicos y algunos de ellos requieren un poco de explicación y contexto. Entonces vamos a verlos un poquito y luego después de eso vamos a ver cómo podemos pensar respecto a este tema. Entonces, primeramente está Mateo 13:22, ¿ok? Y aquí los tengo en mi compu, entonces cualquier cosa si me ven viendo abajo es porque estoy leyendo lo que preparé para ustedes. Entonces está Mateo 13:22 y dice que es la parábola de la semilla. La parábola de la semilla habla de cómo el evangelio es esparcido por todo lado y cae en diferentes tierras, y una de esas tierras es entre los espinos, y ese es el corazón, ¿verdad? La tierra es como el corazón de las personas, o, ¿verdad?, la vida de la gente, y entonces en algunas personas en su vida la semilla se planta en un espino, y dice que el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. ¿Ok? Entonces, pareciera ser que en medio de todo esto, las personas que escuchan el evangelio, la escuchan y dicen, aquí, buenos días, aquí está raro porque hay un montón de cosas que se está predicando, ¿verdad? Que son buenas, que la persona recibe, pero que de pronto las preocupaciones de avanzar en este mundo, de tener esta prosperidad, de pronto empiezan a tomar la atención más que el evangelio. Entonces la persona se va por las preocupaciones del mundo, por las riquezas, y ahí es donde pone, digamos, su corazón. Entonces eso es un problema, ¿verdad? Ahora, después de eso, esto no está hablando específicamente de que es malo pedirle a Dios nada, ¿verdad? Simplemente está diciendo, y esta es parte como de la advertencia en esta parábola, las riquezas pueden ocupar tu corazón más que otra cosa. ¿Ok? Vamos a seguir entonces. Y lo que quiero es darles como una idea o una perspectiva robusta, ¿verdad?, de qué es lo que habla la Biblia de las riquezas, del dinero, ¿verdad? Entonces, una vez que tengamos esa perspectiva, podemos hablar ya del Evangelio de la Prosperidad y por qué el Evangelio de la Prosperidad tiene problemas, ¿verdad? Qué susto, el perro que estoy cuidando.
Pobrecito, Ramsey. Pobrecito. Bueno, entonces, leamos 1 Timoteo 6, del 9 al 11, y estoy leyéndoles la Nueva Biblia de las Américas. Pero los que quieren enriquecerse, ¡ay, Hansel Marx! Bienvenida, muy bienvenida. Y los que no siguen a Hansel Marx VL tienen que seguirla, porque ella, yo creo que está haciendo cosas en línea que nos ayuda a cambiar nuestra forma de ver la vida, la forma de ver las cosas que tenemos, lo que estamos buscando, y cómo nos estamos llenando de chunches, como decimos los ticos, de cosas para encontrar felicidad cuando en realidad ahí no está. Me encanta todo lo que ella hace y creo que tiene un ministerio necesario, único en Instagram y en lo que se está hablando en estos momentos en las redes sociales. Por favor, síganla, es demasiado maravillosa, yo la amo. Ok, entonces dice en 1 Timoteo 6, del 9 al 11. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Ok? Entonces, el tema es... ay, me encanta, Katherine. Gracias por esos proverbios. Ok, leamos ese proverbio que Katherine acaba de leer. De poner: 2 cosas te he mandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es una oración que Dios está, que está pidiendo la persona sabia. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. Wow, wow, wow. Proverbios 30, del 7 al 10. Uy, me encanta. Ok, vamos a hablar un poco más de eso, porque yo creo que ahí es donde debe estar nuestro corazón. Esa es la oración que todo cristiano debe tener en su vida. Pero bueno, déjenme concluirles después de mostrarles un poco Biblia, que es lo más importante. Proverbios 30, del 7 al 10. Ok, entonces en 1 Timoteo lo que está hablando es que muchos que se enriquecen caen en tentación y en lazo y en muchos deseos necios, que son dañinos para su corazón, que los lleva a la ruina. Entonces, ¿está diciendo que el dinero es malo? No está diciendo que el dinero es malo. Está diciendo que es pecado pedir por bendición y prosperidad. No está diciendo eso. Está diciendo, si yo predicara el evangelio de la prosperidad, yo estaría diciendo, bueno, sí, pero ahí es que, o sea, hay que pedirle a Dios, porque Dios demuestra que Él es Dios y que Él nos ama, y entonces Él es un Dios de riqueza y no de pobreza y no de miseria. Tenemos un rey en el cielo, somos príncipes y somos los hijos del Dios, del que es el dueño del oro y de la plata. Entonces, aquí lo que está diciendo no es que no pidan. Lo que está diciendo es que tenga cuidado nada más en que su corazón no esté en las riquezas. Pero igual, su Dios, o sea, es el Dios de prosperidad. Ok. Entiendo el punto, amiga de prosperidad, te entiendo tu punto, pero entonces sigamos viendo qué dice la Biblia sobre el dinero. Y entonces después probemos estas aseveraciones, a ver si de verdad se sostienen con la Biblia, ¿verdad? Ok. Entonces, dice además en 1 Timoteo 6, 9 al 11, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la humildad. Entonces, el pasaje de este maestro, Pablo, que está hablándole a su hijo, a su hijo espiritual, a su discípulo, le está diciendo: no busques las riquezas ni pongas tus ojos ahí, porque ahí se pierde mucha gente y se distrae. Pon tus ojos, tú, hombre de Dios, en estas otras cosas: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la humildad. Ahí es donde tiene que estar tu mente, tu corazón orando, prosperando, ¿verdad? Ahí es donde tienes que buscar esa prosperidad, ¿ok? Bueno, ¿quiere decir eso que no deberíamos orar por bendición material y demás? Sigamos viendo, ¿ok? Dice Santiago 1, del 9 al 11, pero que el hombre de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba.
Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. ¿Ok? Este pasaje está hablando de lo transitorias que son las riquezas. Entonces, está hablando de que el hermano de condición humilde, el que no tiene dinero, me dio hipo, el que tiene una condición humilde, que se gloríe de estar en una posición humilde y que está además en una alta posición frente a Dios. Dios honra a la persona humilde, aunque no tenga dinero. No quiere decir que el que no tiene dinero no tiene fe. Santiago no está diciendo eso. Santiago no está diciendo, usted no está pidiendo lo suficiente. Santiago no está diciendo, usted no puede predicar en una iglesia si no tiene prosperidad, porque no está demostrando que tiene la fe y que está viviendo lo que nosotros predicamos aquí, como pasa en otras iglesias que me acaban de escribir, y por eso decidí hacer este live, porque me dijeron, hey, en mi iglesia no dejan predicar a la gente si no tienen prosperidad económica, porque es un mal ejemplo de alguna manera. Y entonces el pastor no ha leído Santiago, porque dice que el hermano en condición humilde que se gloríe de su alta posición. Hermanos, amén, amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Que el rico más bien se gloríe en su humillación. O sea, en su bajar, digamos, su posición y decir, yo no soy lo que creo que soy, no tengo la seguridad que creo que tengo, esto que tengo, mis empresas, mi dinero, se va a ir, es transitorio. Cuando yo llego y me humillo frente a Cristo y pongo mi corazón ahí y dependo de Él y pongo mis ojos en la prosperidad espiritual que hablaba Timoteo, que acabo de mencionar, estoy humillándome frente a Dios. Estoy poniendo mi corazón frente a Él, viendo que en realidad eso es lo importante, no todo lo demás que tengo de lo cual yo me podría gloriar. Santiago está diciendo que el rico se gloríe en humillarse frente a Dios. ¿Por qué? Porque va a pasar como la flor de la hierba. Porque así como el sol frustra, ¿verdad? La hierba, y la flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece, así también se marchitará el rico en medio de su empresa. No el rico como persona, sus riquezas. Eso va a morir en algún momento. ¿Ok? Entonces, esto, me devuelvo. Entonces, en Marcos 10:25 vemos esto otro. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Esto requiere una aclaración. Entrar en el reino de Dios no quiere decir salvación. El reino de Dios usualmente se habla en los evangelios. Pensémoslo más como el reinado de Dios. ¿Ok? Yo no puedo entrar y que Dios reine en mi vida y reine en las áreas de mi corazón si yo tengo mis ojos puestos en el dinero. ¿Verdad? Y si estoy solo pensando en mi prosperidad y pensando que eso es lo que demuestra mi corazón. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Es más difícil para una persona que es rica, que tiene todo en la vida, de reconocer su debilidad, su necesidad de Dios, humillarse frente a Dios. ¿Por qué? Porque tiene una riqueza que le engaña, que le hace pensar que está bien. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar, ¿verdad? ¿Cómo está hablando la Biblia de esto? Es muy cuidadoso, ¿ok? Entonces, esto es en el contexto del joven rico. Recuerdan que el joven rico llegó y le dijo, Jesús, ¿cómo hago para entrar en el reino de Dios? ¿Verdad? Y entonces, bueno, a veces el reino de Dios también quiere decir la salvación, pero muchas veces, dependiendo del contexto, se está hablando de el reinado de Dios, de entrar y que Dios realmente sea el que es el rey de mi vida, ¿no? Ok, entonces,
El joven rico, Jesús le dice, sí, claro, o sea, cumple todos los mandamientos. Y el joven rico engañadititico, ¿verdad? Porque según él ama a Dios sobre todas las cosas, incluso encima de sí mismo, por encima de sí mismo y todo. Y ama a los demás como a sí mismo. Pero si ama a los demás como a sí mismo, al final, cuando Jesús le dice, bueno, regala todo a tus pobres y sígueme. Él dice, ay, no, yo no me puedo deshacer de mi dinero. ¿Eso quiere decir que todos los ricos quieren deshacerse del dinero? No, el contexto de eso es que Jesús le está demostrando al joven rico, usted no ama a su prójimo como a usted mismo. Porque si fuera el caso, si yo se lo pido, yo que soy Dios, yo que tú dices que soy bueno, yo que crees que soy tu maestro, te estoy diciendo, regala a todos. Si Jesús te lo pide, no pararías ni un segundo en hacerlo. Dices, hecho. Usted dice que brinque, ¿qué tan alto quiere que brinque? ¿Okay? Eso es, digamos, la fe que el joven rico no tenía. Entonces, Jesús le estaba demostrando al joven rico, hey, usted dice que cumple toda la ley, pero no la cumple, ni siquiera el primer mandamiento, que es el más importante, by the way, ¿verdad? Entonces, el punto no es que los ricos son malos, que debemos deshacernos del dinero, eso no es el punto. Y voy a hablarles un poco de algún ejemplo, digamos, que tengo con respecto a una pareja que nos apoyan. Esta pareja nos apoya, es el monto más alto que tenemos en todos nuestros donadores. Ustedes saben que Estefan y yo somos misioneros, que este ministerio es un ministerio misionero, hablando de prosperidad. Si usted quiere prosperarnos y mantenernos en victoria, entonces puede apoyarme en mi grupo de Patreon, lo cual es está el link en mi perfil si quieren ir a ver cómo ser Patreon, cómo apoyarnos mensualmente con un monto pequeño. En fin, el punto es que esta pareja nos apoya, es el monto más alto que tenemos. Ellos tienen demasiado dinero. Cuando les digo demasiado dinero, les digo que, o sea, tienen una casa en uno de los lugares más caros del estado donde viven, en Estados Unidos. Él tiene una empresa de muebles, una mueblería. Tiene un Ferrari y nada, o sea, tienen demasiado dinero y tienen un ministerio lindísimo donde están sirviendo a su iglesia, manteniendo muchísimo la prosperidad de la iglesia que pueda continuar, y además las personas y los vecinos que tienen en ese lugar a donde viven, que es como un condominio de esos, bueno, imagínate, algo como la casa que enseñé recientemente, o sea, una cosa espectacular. Han hecho amistades con esas personas que nunca irían a una iglesia normal porque, o sea, no necesitan, ¿verdad? Y están evangelizando a personas con mucho, mucho dinero que nunca jamás pondrían un pie en una iglesia. Entonces, ¿por qué pueden hacer esto? Porque tienen una casa ahí, porque tienen a sus hijos que comparten en las actividades juntos, en las escuelas, a donde hay gente que tiene mucho dinero, donde pueden hacer amistades con personas que tal vez están tan en esta élite que realmente nunca van a necesitar al Señor. Y ahí está el Señor usándolos. Entonces, friends, no es malo ser millonario, ¿verdad? Lo que es malo es poner tus ojos y tu corazón ahí y no aprovechar tus recursos para bendecir al pueblo de Dios y para usarlo para su gloria y para que su nombre sea esparcido y para ser misioneros en los lugares donde Dios los tiene. ¿Okay? Entonces, si tienes mucho dinero, primero que nada te voy a animar a que te conviertas en mi Patreon. Segundo, te voy a animar a que sigas sirviéndole a muchas personas con ese dinero. Y que seas ejemplo para otros y que puedas utilizarlo para llevar el evangelio. Entonces, no es malo. En fin, el punto de Jesús aquí cuando habla con el joven rico es, hey, usted realmente no ama al Señor. Usted realmente no entiende cómo es la cosa, ¿verdad? Su corazón está en las riquezas. Pero de igual manera es un peligro que se está repitiendo en varios pasajes bíblicos. Marcos, acabamos de ver Santiago, vimos también Primera de Timoteo, en Mateo también. Entonces ahí nos está advirtiendo, también nos está mintiendo, nos está advirtiendo algo
consistentemente en diferentes partes de la Biblia. Y eso se llama armonización, friends. Armonización de pasajes bíblicos. La Biblia, ¿ustedes han escuchado alguna vez la expresión la Biblia se explica con la Biblia? Es por eso. Porque cuando leemos un pasaje como Jeremías, que lo vamos a leer dentro de un rato, o que dice que me va a prosperar, como la promesa de Abraham, que Dios le hace a Abraham, ¿verdad? Que lo va a prosperar y lo va a llevar a una tierra de donde mana la leche y la miel. Eso hay que armonizarlo con pasajes como los que estamos leyendo. Es decir, ponemos todo lo que la Biblia habla, o por lo menos un buen grupo de pasajes que hable del mismo tema, y empezamos a ver por qué uno esto se está contradiciendo acá. Está diciendo esto, está diciendo lo otro. O sea, ¿dónde están las contradicciones? ¿Cómo podemos hacer sentido de todo lo que está diciendo? Porque así es la Biblia de rica. La Biblia está llena de riquezas, de matices. La Biblia reconoce que el mundo no es simplemente blanco y negro, que hay un montón de perspectivas que yo tengo que tomar en cuenta para crecer en sabiduría, y que en algunos momentos algunas cosas son muy apropiadas para algunas personas y algunas otras cosas no son tan apropiadas, ¿ok? Entonces, alguien aquí subió un pasaje que me encantó, que es Segunda de Crónicas 1 del 11 al 12, que dice: Dios le dijo a Salomón, porque le ofreció a Salomón lo que fuera, ¿verdad? Y entonces Dios le dijo a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza, bienes o gloria, entonces te voy a bendecir y voy a darte esto y más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el corazón de Salomón estaba en otro lugar, no estaba en las riquezas, no estaba, lo primero que Dios le dice no es eso, ¿verdad? No, le dice que, perdón, lo primero que él piensa en pedirle a Dios no es la riqueza, ¿ok? Entonces es demasiado poderoso, ¿ok? Me encanta el ejemplo, gracias Rebeca. Lidia, que en el libro de Hechos era de buena posición económica. Efectivamente, Lidia tenía su propia casa, parece que tenía su propio negocio, se convierte en el Señor y agarra sus bienes para predicar el evangelio. No solo eso, sino que es en su casa donde se reúne la iglesia de Éfeso. Y ella está moviéndose para expandir el evangelio. Entonces necesitamos a los millonarios, necesitamos a los ricos, friends, porque los ricos son los ricos bien ubicados, son los que ponen las misiones a caminar. Son los que hacen que las misiones caminen. Si podemos querer predicar, que podemos tener un corazón entregado, que queremos ir a Papúa Nueva Guinea, por ejemplo, como la hermana que predicó el fin de semana pasado en la conferencia de mujeres, que por cierto hoy hay otra y mañana me toca enseñar a mí. Ahora les voy a subir en mis historias la información de eso. Y aún así, ¿verdad? Si no hay plata, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Dice en Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Okay? Entonces, Dios es fiel en sostenernos. Dios dice que no nos preocupemos por nada, que Él nos va a proveer, que Él dice: no se preocupen por nada. En Mateo 20, lo tengo aquí, Mateo 6. Mateo 6 habla de eso. No se preocupen por lo que van a comer o por dónde van a vivir. Ustedes preocúpense por el reino de Dios y su justicia. Y Él y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Todo lo demás qué? ¿Todo lo demás qué? El dinero, ¿verdad? Lo que yo necesito para sobrevivir. Si usted se preocupa por mi reino, yo me preocupo por usted, ¿verdad? Entonces, parte de eso es algo que creo que tenemos que recordar, que Dios sigue proveyendo a sus hijos, tiene esa hermosa promesa para nosotros y no podemos olvidarnos de que Él provee, pero que nosotros estamos contentos con lo que tenemos. Usted es millonario, esté contento con lo que tiene, ¿verdad? No esté solo pensando en cómo puedo expandir más mi negocio y cómo puedo hacer más plata y cómo puedo prosperar más y cómo puedo tener y cómo puedo expandir. A veces hay como que decir: bueno, ya, creo que ya es suficiente, creo que el Señor ha bendecido esto, creo que es tiempo de poner mi corazón en el Señor y que Dios siga prosperando el negocio. Maravilloso, excelente. Pero si yo me dedico a solo poner mis ojos en avanzar mi empresa, me vuelvo en las personas millonarias que empobrecen a las otras personas.
porque la disparidad, ¿verdad? La diferencia entre algunas personas y otras sucede porque algunas de estas personas solo están poniendo su alcance en querer obtener y obtener, obtener. Pensemos en un ejemplo como Amazon. Amazon está destrozando a las pequeñas empresas aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está creciendo tanto, que al final los pequeños empresarios no pueden competir. Si los dueños de Amazon tuvieran el corazón de Jesús, probablemente hace mucho tiempo hubieran dicho, estoy contento con lo que tengo. Los que no tenemos dinero tanto, ¿verdad? Los que no somos millonarios y los que somos de clase media, podemos estar contentos con eso y decir, bueno, ¿dónde puedo yo poner mi corazón para tener una casita donde yo me sienta, ¿verdad? Que tenemos una casita bonita, que no tenemos que preocuparnos por estar, no sé, pagando un montón de deudas. ¿Qué significa, por ejemplo, para nosotros tal vez no comprar una casa? Digamos, en el caso de Estefan y yo no tenemos hijos, no tenemos a quién heredarle nada. Entonces, para nosotros ha sido más lógico alquilar. Entonces, hemos decidido, es una decisión de familia que hemos tomado, vamos a alquilar la casa. No estamos realmente preocupados por el momento, no hemos sentido del Señor una dirección de comprar en ningún lado. Creemos que los gastos de tener una casa son equitativos a comprar una. Y además tenemos una propiedad en Costa Rica que en algún momento podría ser nuestra casa porque es una herencia de mi mamá. Entonces, si en algún momento necesitamos, cuando seamos muy viejitos, vivir en una casa, posiblemente podamos vivir en esa. Pero si no, igual estamos preveyendo y guardando para nuestro retiro en nuestra vejez. Entonces estamos tratando de ser sabios en la manera en que administramos nuestro dinero y en vez de gastar en un carro nuevo del año o en, ¿verdad? Que sería una mensualidad que tenemos que estar pagando, estamos guardando esa mensualidad para nuestra vejez. Entonces esa es la sabiduría que creo que todos tenemos que llegar a tener, ¿verdad? Entonces, Hebreos 13:5 dice, sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos en lo que tienen. ¿Estás contento con lo que tienes? ¿Estás contento con lo que tienes o nunca es suficiente? O no es solo eso, tienes una casita bonita, pero te gustaría una de 3 cuartos, ¿verdad? Yo no quiero mucho, yo solo quiero algún día tener una casa lindísima en tal lugar. Quiero darle a mis hijos lo mejor. Quiero que poderles pagar la universidad o pagarles el mejor colegio. ¿Será que Dios tal vez te esté invitando a que tus hijos vayan a un colegio público y que sea ese lugar a donde puedan ser ustedes luz? Y quizás por aparte pagarle clases de inglés para poder proveerle una seguridad en el futuro y de que pueda crecer. ¿Será que el Señor no quiere que compres una casa en ese lugar? Quizás tu casa, la que tienes, aunque es un poco incómoda, pero con eso puedes sostener a los misioneros que está sosteniendo en el Medio Oriente. Es decir, ¿cómo puedo empezar a incluso retar mis sueños pequeños? Esos sueños pequeñitos que yo tengo, ¿verdad? Donde digo, yo necesito y quiero, y no es un sueño tan raro, los sueños del mundo. ¿Cómo puedo yo hacer eso y empezar a considerar sacrificialmente cómo puedo dar más? Porque eso es lo que habla Mateo y lo vamos a ver en un momento. Vean, en Lucas 12:5 dice, también les digo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Dice, esas son las palabras de Jesús. Lucas 12:15. Estén atentos y cuídense. Estén atentos. Cuídense. Seguimos con el mismo tono. Ven cómo esto sigue la misma melodía en toda la Biblia, ¿verdad? O en todo el Nuevo Testamento hasta el momento, ¿verdad? Cuídense de la avaricia, de querer. ¿Qué es la avaricia? Querer, desear, no estar contento con lo que tengo. Porque aun cuando alguien tiene abundancia, su vida no consiste en sus bienes. No se trata de lo que tiene. ¿Ok? Jesús, me lo estás diciendo, me lo estás advirtiendo. Jesús habló más del dinero que de muchos otros temas, amigos. ¿Sabían eso? Es uno de los temas principales de los cuales Jesús habló. Ok, Mateo 6:24, el famoso.
¿verdad? Nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro, o apreciará a uno o apreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. No se pueden, ¿ok? Ahora, veamos Mateo un momento para que vean un poco como todo el contexto. Mateo 6:19 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde ladrones no penetran ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Eso es como la culminación de todo lo que he venido hablando en todos los pasajes bíblicos que he compartido. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro son las cosas, si tu tesoro es la prosperidad, si tu corazón está yendo a la iglesia para ir a orar al Señor para que Él te prospere y para que Él te dé, ahí es donde está tu corazón. Vean qué interesante lo que dice. No se preocupen en el 25, Mateo 6:25, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán. Todo esto está en el contexto del dinero, amigos, ¿verdad? Ni por su cuerpo, ni qué vestirán. No es la vida más que el alimento, el cuerpo más que la ropa. Miren las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. No se están preocupando. Las aves del cielo andan por la vida frescas como una lechuga. Tranquilas, no están preocupadas, ellas comen el día, pasan y además acumulan cierto poquito, ¿verdad? Para cuidar para el invierno, por ejemplo. Pero no es una obsesión, ¿verdad? Los animales están viviendo su vida y están siendo provistos. Su Padre Celestial los alimenta. Dice, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ahora, entonces, ¿qué dice el tema de acumular, verdad? Dice que acumulen, a ver dónde está, perdón porque no lo encuentro, acumulen tesoros en el cielo. Sí, no acumulen, ahí mismo, en el 6, perdón, no acumulen tesoros en la tierra, sino en el cielo. Ok. ¿Qué diferencia hay entre acumular tesoros en la tierra y tesoros en el cielo? Lo que Pablo le decía a Timoteo. Tú céntrate en lo que da fruto eterno. Lo que yo hago aquí en la tierra tiene implicaciones eternas. Entonces, acumula tesoros ahí. Acumula tesoros ahí. Predica el evangelio a tiempo y a destiempo. Provee para los misioneros que lo necesitan. Da sacrificialmente a los pobres, ¿verdad? No solo da lo que te sobra, sacrificialmente, como la ¿cómo se llama esta mujer? La viejita, ¿verdad? La anciana que dio todo lo que tenía, ¿verdad? Y Jesús dijo, eran 2 moneditas, pero dio todo lo que tenía. Y obviamente no está diciendo el Señor que todos tenemos que dar todo lo que tenemos, ¿verdad? Y quedarnos pobres. El punto está en el corazón, amigos. Hay que crecer en discernimiento, ¿a qué te está mandando el Señor hoy? A mis amigos millonarios, Dios los está mandando a predicar a la gente millonaria. A mis amigos pobres, Dios los está mandando a poner su corazón en trabajar, en ser sabios, ¿verdad? En observar cómo pueden ponerle y empuncharse, ¿verdad? Para poder proveer por su familia, porque el que no provee por su familia es peor que un incrédulo, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, proveer por su familia y ser fiel, pero no estar poniendo siempre su mirada en lo que no tengo, en lo que no tengo, en lo que no tengo. Hay un live buenísimo que hice con Hansel Martínez, precisamente de esto, que es sobre el dinero. Se los voy a poner en mis historias, pero vayan y búscanlo, por favor, porque es demasiado bueno. Escuchar a Hansel hablar de esto es revelador. Entonces, por favor, escuchen. Es uno de mis lives más vistos de la historia. Entonces, escúchenlo. Ok, entonces, vamos a hablar ahora sí, entonces, del Evangelio de la Prosperidad. Todo este comienzo fue para eso, para contarles sobre eso. Ok. ¿Cuál es el problema del Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad lee el Antiguo Testamento
erróneamente. Esto es en síntesis. Les voy a dar la síntesis porque esto es todo un tema. Pero recuerdan y han visto en redes cómo todos hemos hablado de que, no todos, los que estamos, digamos, en el mismo círculo de coalición por el Evangelio y demás, se habla de que Cristo es el centro de la Biblia, que Cristo está en toda la Biblia. Por eso está la Biblia Centradas en Cristo, que salió, que es preciosa, que es una belleza, que no la han visto. Eso sí tienen que tenerlo. Pero bueno, esa Biblia, el punto es que queremos ver a Cristo en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces. Y en todos esos libros estar viendo cómo es que Cristo se revela. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando leemos el Antiguo Testamento, no lo estamos leyendo como que solamente como que somos judíos en el tiempo de Israel, escuchando, digamos, lo que Dios tiene para mí en esos momentos donde Dios habló a Israel. Sí, hay que entender ese contexto, es importante. Pero para nosotros que estamos en Cristo, que ya tenemos la revelación completa, tenemos que leer esos pasajes a la luz del Evangelio. Y el Evangelio, como hemos podido ver en todo el Nuevo Testamento, casi todo por lo menos, está hablando de una prosperidad espiritual. ¿Okay? Está hablando de cómo podemos acumular estas riquezas en el cielo y cómo tenemos que ser cuidadosos del dinero, porque el dinero es una amenaza para mi alma. ¿Okay? El dinero puede convertirse en un desvío, pero completo para mi corazón. Entonces, no es malo. El dinero es un objeto, el dinero representa cosas que yo tengo, cosas que, por cierto, que vean qué lindo lo que me regaló mi amigo Marco y mi amiga Vane, así no se me pierden nunca las llaves. Estas cositas lindas que yo tengo son cosas que me pueden desviar, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando yo veo, por ejemplo, una bendición, como por ejemplo la que dice de Abraham, donde dice, a ver, ¿dónde está acá? Lo estoy buscando, espérense, en Génesis 12, en el 15, en el 17, dice que va a prosperarlo. Yo no puedo agarrar esa prosperidad y decir, esto es para mí, entonces Dios me va a dar todo esto físico, ¿verdad? No, la prosperidad en el Nuevo Testamento está siendo reenmarcada para la eternidad. En el Antiguo Testamento Dios estaba demostrando quién él era. Él estaba compitiendo con los dioses de aquel momento. Entonces él tenía que demostrar de alguna manera, porque todos estos diferentes pueblos tenían dioses distintos, Dios tenía que demostrarle al mundo que Él era el Dios verdadero, que Él es el dueño del oro y la plata, que Él es el que hace que este pueblo prospere. Y entonces cuando vean la prosperidad de este pueblo, cuando vean que Yahweh es el verdadero Dios, todas las demás ¿cómo se dice? Naciones van a ir y van a buscar a este Dios y lo van a llegar y lo van a adorar. ¿Qué pasa con Jesús también en el Nuevo Testamento? Llega y sana a todo mundo. Ese es otro tema, pero es un tema importante porque es una repetición, es una recapitulación de lo que Dios está haciendo en el Antiguo. Él está trayendo sanidad constantemente, echando demonios. ¿Por qué? No porque nosotros simplemente vamos a vivir toda la vida pensando en que todo tiene que ver con los demonios, ¿verdad? O que Dios me tiene que sanar de mis dolencias físicas. No, Cristo está entrando y está diciendo, yo soy Dios. Ustedes tienen que saber que yo soy Dios. ¿Cómo lo demuestro? Con señales y milagros, ¿verdad? Entonces, pero el problema era, y como Estefan y yo hemos estado hablando en la Biblia para fulana y sutano, nuestro podcast, y hemos estado hablando una y otra vez, el problema en Juan, por ejemplo, que es el evangelio que estamos estudiando en el podcast, es que todo el mundo creía que Jesús solo le creían por sus milagros, no le creían porque él es, ¿cómo se dice? Porque él es, por lo que él decía, por lo que enseñaba, por lo que hablaba. Eso es un problema serio, friends. Entonces, no podemos nosotros simplemente vivir en un evangelio donde yo obtengo de Dios. Y eso es porque Dios es bueno y Él me es el dueño del oro y la plata. No,
Él está demostrando en el Antiguo Testamento quién es Él. Jesús está demostrando en el Nuevo Testamento quién es Él. La prosperidad verdadera. Nuestra perspectiva es la eternidad. Acumulen tesoros para el cielo. Tengan una perspectiva eterna. No sean tan densos de pensar de que aquí en la tierra en donde usted va a ser feliz. Eso le trae problemas y vamos a ver los problemas que trae el Evangelio de la Prosperidad. Ok, estos son problemas que menciona John Piper. John Piper dice que el primer problema del Evangelio de la Prosperidad es que la teología de la prosperidad minimiza el sufrimiento. ¿Ok? Minimiza el sufrimiento. Es decir, el Evangelio de la Prosperidad hace ver como que si los que estamos sufriendo por nuestro pecado, estamos sufriendo porque no creemos en Dios, porque no tenemos suficiente fe, porque no hemos orado lo suficiente, nos empieza como se nos corta, ¿verdad? El circuito, se nos hace circuito, cortocircuito en la vida y en el corazón y en la mente, porque ¿cómo? Si Dios me tiene que prosperar y yo estoy aquí sufriendo, o sea, ¿cómo tiene esto sentido? ¿Verdad? O sea, que Dios no, entonces Dios no es cierto, Dios no es verdad, lo que Él dice no es cierto. Que Él dijo que me iba a prometer que mi esposa se iba a sanar y no se sanó, que Él me dijo que me iba a prosperar en mi empresa y no se sanó, y además tras de todo el profeta de mi iglesia me dijo que abriera la empresa. Entonces, como el profeta me dijo y yo le creí, abrí la empresa confiando y al final fracasó, entonces quiere decir que Dios es mentira. Trens, el sufrimiento tiene su lugar muy importante. Si a uno le duele algo en el cuerpo, eso es necesario. Eso es necesario. Hay gente que no tiene sentido, no siente en su cuerpo y no se da cuenta que tiene una lesión importante y pueden terminar en situaciones muy difíciles y muy duras por no sentir dolor. El dolor es importante y la teología de la prosperidad minimiza la importancia del dolor y de vivir en prueba. ¿Ok? John Piper también dice que la teología de la prosperidad reduce el evangelio a ganancias terrenales. Es lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Por cierto que si no me permite poner aquí, no, mentira, les voy a poner aquí ese artículo que habla de esto para que sepan. Entonces ahí lo van a poder leer con detalle, con palabras de John Piper que son 1000 veces mejores que las mías. Pero el punto es que la teología de la prosperidad reduce el evangelio a ganancias terrenales y terminamos nosotros simplemente pensando en que la vida es aquí y ahora. La vida no es aquí y ahora, friend. La vida no es aquí y ahora. Por favor, escúchame. Todo lo que deseas en tu vida aquí, todos tus sueños, son cosas lindas y Dios es bueno y Él quiere bendecirte. Sí, Él es un Padre bueno que nos da más de lo que necesitamos. Pero la gracia de Dios podría ser suficiente. La gracia de Dios, hay gente que murió en la Biblia. Pedro murió crucificado. Pablo vivió azotes, vivió abusos, vivió rechazo, vivió odio, vivió gente que lo traicionaba, vivió personas que predicaban el evangelio por ganancia propia y no por el mismo corazón que él tenía. Si Pablo hubiera tenido sus ojos en la prosperidad de este mundo, ese hombre se hubiera vuelto ateo. ¿Me explico? Pero no, la vida está en la eternidad y tenemos que poner nuestros ojos ahí. La teología de la prosperidad distorsiona la fe. Como dije anteriormente, como la teología de la prosperidad piensa que es por tu fe que vas a ser prosperado, cuando no eres prosperado, terminas con una culpa, terminas completamente mal. Voy a añadir algunas otras cosas más. La teología de la prosperidad se aprovecha de los pobres. Y nosotros también somos responsables, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos enseñando esto. Tú que das también eres responsable. Aunque seas pobre y se estén aprovechando de ti. Porque no estás leyendo la palabra de Dios. Porque no la estás estudiando. Los culpables aquí no son importantes. Lo importante es que nos arrepintamos y que nos volvamos al Señor. Y que Dios pueda transformar nuestra mente y nuestra forma de pensar. Entonces, distorsiona por completo. Esto es completamente erróneo y equivocado. Entonces, mis hermanos, los animo a que consideren con cuidado. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla aquí, la puedo responder. La pregunta que dice aquí es: ¿habrá un castigo para los que predican la prosperidad? Vean, friends,
eso es todo un tema, porque la pregunta es si nuestro pecado va a ser castigado a pesar de que estamos en Cristo. Recuerden que Cristo Él ha absorbido todo nuestro pecado. Toda la ira de Dios, de todo lo que hemos hecho, está depositada en la cruz de Cristo. Entonces, quien se arrepiente y quien tiene a Cristo como su Señor y Salvador, tiene su corazón salvo de su pecado. ¿Verdad? Está salvo. Ya no tiene que preocuparse por su pecado, pasado, presente, futuro, de ignorancia o de conocimiento, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado porque el que es maestro va a ser juzgado con más severidad. Eso lo dice en Santiago. O sea, si tú dices que eres maestro y si tú dices que estás enseñando la Biblia y estás enseñando cosas como estas, una de dos, o no estás haciendo tu trabajo correctamente, lo cual Dios va a juzgar a sus hijos, no para la perdición, sino para los tesoros en el cielo. ¿Recuerdan, verdad? O sea, en primera Corintios, si no me equivoco, dice que quienes construyen con paja se va a quemar y quienes construyen con piedras preciosas, ¿verdad? Van a subir. No estudié para esto, no me acuerdo exactamente cómo es, pero el asunto es que hay un juicio para los no creyentes y los creyentes, o sea, quién se salva y quién no se salva, pero también hay un juicio para los creyentes, de cómo ellos administraron el evangelio en su vida, ¿ok? Entonces, para los que de verdad tienen a Cristo como su Salvador, aún así van a ser juzgados, pero no para perdición, no para irse al infierno, ¿verdad? Sino porque Dios va a dar, ¿cómo se dice esto? Coronas, de alguna manera va a haber alguna forma en que no sé cómo va a ser, porque Dios no lo describe, ¿verdad? Donde Dios va a dar a quienes sirvieron mejor algún tipo de bendición especial, ¿verdad? Hay algunos teólogos que dicen que va a degustar a Dios mejor, de una manera más profunda, porque en realidad lo mejor, gracias, recompensar, esa es la palabra que estaba buscando, galardones, exacto, recompensas, galardones, exactamente. Entonces, ¿quién es el mayor galardón en el cielo? Evidentemente es Dios mismo, ¿verdad? Entonces no es como que Dios me va a dar ahí la casa en la pradera o la mansión. O sea, yo no creo que eso va a ser el caso, porque en realidad Dios mismo es nuestro mayor tesoro. Entonces algunos teólogos piensan que el mayor tesoro que vamos a tener es como, yo creo que yo he explicado esto anteriormente, es como un catador, ¿verdad? Como un catador de vinos o un catador de café. Un catador de vinos prueba un vino bueno y posiblemente puede sacarle provecho muchísimo más a ese vino, porque puede notar, ¿verdad? ¿Qué notas tiene y qué es bueno y qué es malo? Mientras que una persona como yo, que no sabe nada de vino, toma vino y le sabe bien el del súper y le sabe bien el que es como súper gourmet, ¿verdad? Entonces, algunos teólogos piensan que así va a ser con el Señor, que muchas personas van a vivir y van a disfrutar a Dios con más riqueza, ¿verdad? Y notando todas las, ¿verdad? De alguna manera mejor al Señor, y otras no tanto, no sé, no se sabe, no dice la Biblia. El punto es que si uno está en Cristo, recuerda que todos tus pecados han sido lavados en la cruz del Calvario. Pero si vas a ser llamado siervo fiel o siervo inútil. Entonces, ¿cómo quieres estar frente al Señor cuando lo veas? ¿Cuál va a ser, verdad, tu posición frente a Cristo? ¿Vas a estar avergonzado por la vida que viviste, verdad? Porque te concentraste en las riquezas o porque predicaste esto y desviaste a muchas personas. ¿O vas a vivir con el gozo eterno de haber sido llamado bien hecho siervo fiel? Entonces, si no tienes a Cristo, eso es uno de los muchos pecados que vas a tener que posiblemente pagar forever and ever. Entonces necesitas a Cristo realmente, más que todo. Ok, entonces el tema del diezmo, amigos, sí, hay que darlo. A ver, ¿hasta qué punto sería sabio invertir en una estructura física de iglesia, poniendo en perspectiva la necesidad de la gente alrededor? Qué buena pregunta, Lari. Mira, o sea, la Biblia es clara en que el trabajador para Dios merece su paga, ¿ok?
Entonces, Pablo habla de esto, ¿verdad? O sea, no pongas al buey a trillar y no alimentarlo, ¿verdad? De lo que trilla. O algo así, no me acuerdo. Ya saben que a mí me acuerdo algunas cosas y otras no tanto. Entonces ustedes vayan al pasaje y lo buscan pero el punto es ese, que digamos, no estamos muy seguros realmente, pero a veces cuando yo hablo, ¿verdad? Pero ustedes me entienden. Bueno, el punto es que los pastores se merecen su paga también, ¿verdad? Entonces, nosotros, Estefan y yo, damos el 10% de lo que recibimos más extra. Entonces, cada vez que tenemos extra, que vemos que podemos sacrificar ciertas cosas, entonces decidimos donar a otra gente o a algún misionero, o tratamos como de considerar, ok, a quién más podemos apoyar y que aún estamos viendo una necesidad urgente en estos momentos. Recuerden que el tema del diezmo es todo un tema. Yo les recomiendo que busquen coaliciónporelevangelio.com, que escriban diezmo y que vean las diferentes posturas de por qué se debe, porque hay gente que dice se debe dar el 10% más lo que sea, y otros dicen no se tiene que dar el 10%, eso era el Antiguo Testamento, pero se tiene que dar generosamente y sacrificialmente. Cualquiera de esas posturas a mí no me importa, el punto es que la Biblia es clara en que hay que dar generosa y sacrificialmente, punto. ¿Ok? Entonces, yo te recomiendo que consideres eso. Si ves necesidad, ¿verdad? En algún momento hay un mes donde dijiste, wow, o sea, por ejemplo, a nosotros nos pasó este mes pasado. Nosotros damos ese 10% a nuestra iglesia. Nosotros tomamos la decisión de que para nosotros es más fácil simplemente dar el 10% de todas nuestras ganancias, o sea, del neto, creo que ese es el neto, ¿verdad? Lo que se recibe en total. Pero entonces sí, sacamos el 10% total y presupuestamos para poder cumplir con todas nuestras obligaciones, ¿no? Pero ese 10% va usualmente a nuestra iglesia aquí en Estados Unidos y tenemos otras montos adicionales que damos a misioneros que apoyamos. De esos aportes que hacemos a los misioneros tenemos desde $5 que yo le aporto, por ejemplo, a Clara Bastidas, que soy parte de su Patreon y se los aporto a ella, hasta otros a los cuales se les da un monto mucho más alto. ¿Ok? Entonces, amigos, no crean que aportar a la gente tiene que ser un montón de plata. O sea, $5 a los misioneros que necesitamos. Es súper valioso. O sea, paga el café de la casa de una semana. ¿Me entiendes? O sea, uno no tiene que sentir que tiene que dar mucho para sentirse bien. Depende de tu capacidad. Pero entonces, el mes pasado, para seguir con este ejemplo de esta pregunta, si el punto sería sabio invertir en una estructura física o más bien pensar en la necesidad alrededor, este mes pasado ha sido una excepción donde tomamos la decisión de no dar a la iglesia, sino mandarla a otro lugar donde sentimos que había una necesidad más importante. Entonces, por este mes, nuestra iglesia va a tener que prescindir de eso. Pero, friends, el contexto es importante. Nuestra iglesia es aquí en Estados Unidos, en Filadelfia, ¿verdad? O sea, es una iglesia muy próspera, donde tienen dinero para ayudarle a muchas personas en la iglesia, donde no están luchando. Hay iglesias en Latinoamérica a donde el pastor ni siquiera se le paga. ¿Me entienden, friends? Eso no está bien. Eso no está bien. Esa persona está invirtiendo. Pastores que tienen que ser hacedores de tiendas, ¿verdad? Como Pablo, que a veces le tocaba hacer eso. Es decir, trabajar y además servirle a su iglesia. Eso no es lo ideal. Lo ideal es tener un pastor a tiempo completo. Entonces la iglesia debería de sostener a su pastor. ¿Me explico? Y también sostener, ¿verdad? Si tienen una estructura, una casa, un edificio, ¿quién está pagando la deuda de esa casa? ¿Quién está pagando esa renta? O sea, es una cuestión que hay que tener cuidado, ¿verdad? De cuidarlos. Entonces, sí. Entonces, hay posiciones con respecto al diezmo. Entonces, considérenlo, ¿verdad? Otra pregunta, vamos a ver. ¿Cómo ayudar a los que están engañados? ¿Cómo reconocer a esa iglesia de la prosperidad? Porque algunas como que sí, pero que no. Sí, es una cuestión complicada porque creo que primeramente muéstrales los pasajes bíblicos. Muéstralos, llévalos a la Biblia, ¿verdad? Como, mira, y esos enseñaron, qué interesante. Y vos, digamos, he pensado un poco en lo que me contaste la vez pasada, como de que estabas orando para que Dios te prosperara, que escuchaste una prédica que te llegó demasiado
Y, o sea, mi hermana, quiero que sepas primero que he estado orando por vos, para que Dios prospere tu vida y de verdad para que no estés en esta lucha económica, porque sí puedo entender que es súper difícil. Al mismo tiempo, vieras que me puso a pensar y eso me llevó a buscar algunos versículos bíblicos y aquí tengo estos. ¿Qué te parecen? Digamos, ¿cómo armonizas eso? ¿O cómo le das sentido a lo que él dijo con esta otra parte? ¿Verdad? O, mira, y también me he dado cuenta como que de pronto también para Dios es importante que nuestro corazón no esté solo en este tema de la plata. ¿Vos sentís que ese es el problema? Como que, o sentís que tu corazón podría estar ahí. Yo siento que para mí a veces me ha pasado, que solo pienso en las cosas materiales, ¿verdad? Entonces, en vez de ponernos en un lugar donde tengo que decirle a la persona, usted está mal, ¿verdad? La mejor manera y lo que siempre funciona mejor desde mi experiencia es ponerme en su lugar, caminar con ellos con amor y paciencia y no estar preocupados tampoco solamente con que hay que corregir su doctrina. O sea, la pregunta es cómo está afectando esa doctrina a la persona, ¿verdad? También. Entonces, si tienes una persona cercana, si esa doctrina ves que la está afectando, cómo ser sigiloso, cuidadoso, matizado, sabio, amoroso, paciente, y especialmente cómo puedes comunicar las cosas como que estoy en tu equipo, más que estás mal. Eso aplica para todas las cosas en la vida, friends. Entonces, sí. Ok, vamos a ver, ¿alguna otra pregunta más? ¿Es posible dar mensual? Bueno, nosotros damos nuestro diezmo mensualmente, sí. Ok, creo que esas son las preguntas, friends. Muchas gracias de verdad por acompañarme. Les agradecería que compartan este live si pueden. Entonces, para que más personas lo vean, creo que es una bendición y uno nunca sabe quién puede ver esto, que piensa eso y que tal vez lo vaya a sentir como menos agresivo. Pero sí, ¿qué piensas de cristianos que no son generosos y no consideran la necesidad de su comunidad cristiana? Sí, pues que están en pecado. Están en pecado, eso está mal. Y yo he pecado en eso 1000 veces. Muchas veces no tengo la sensibilidad para pensar en la necesidad de las personas y no creo, digamos, que eso sea, ¿verdad? Que eso sea correcto, ¿verdad? Entonces sí. En fin, les mando un abrazo, friends. Gracias por estar conmigo. Y bueno, yo dije que iba a ser corto, pero de ahí. Vean el live con Hansel también, lo vale, ¿ok? Sí, las siembras en el altar a cambio de sanidad o prosperidad. Friends, ya se los expliqué. Eso es pecado. Les mando un abrazo, friends. Uno no puede comprar a Dios. Sépanlo, no puedes comprar a Dios. Bueno, bye.